Bienvenidos a la demo del proceso de cuentas por pagar implementada con Docuware. Con el gestor documental Docuware puedes gestionar fácilmente las facturas de tus proveedores. Puedes automatizar todo tu actual flujo de aprobación de las facturas en un 100% con Docuware y los diferentes elementos que tiene presente la plataforma. Docuware permite iniciar tu proceso tanto desde un input electrónico como físico. Para los documentos físicos, puedes digitalizar tus facturas directamente mediante un escáner o una multifuncional y de esa manera inyectarlos directamente a la plataforma. Para los documentos ya digitalizados, los puedes añadir a la plataforma a través de importación individual, importación masiva o mediante la integración con tu correo electrónico o cualquier otro sistema mediante su conector de impresión. Una vez que ya se han inyectado los documentos en la plataforma, podemos dar paso a los diferentes procesos de negocio que tengamos automatizados en ella, como puede ser el proceso de cuentas por pagar, enviando como último paso los documentos o datos mediante integración con los otros sistemas del ecosistema de tu empresa. Durante esta demostración, veremos el proceso de cuentas por pagar. El proceso que veremos en la demo comenzará con la primera etapa de inyección de un documento, mediante la actividad de captura de la factura utilizando la extracción de datos inteligente que nos ofrece Docuware. Luego almacenaremos este documento y de manera interna el proceso implementado comenzará a realizar una serie de tareas para validar el documento y cuadrarlo con la orden de compra. Si alguna de estas actividades detecta un error, se activará en el flujo una tarea de revisión para que un usuario pueda validar, autorizar o rechazar y detener el proceso. En caso de que la validación del documento vaya bien, procederemos entonces con la actividad de autorización del documento y aplicaremos también una regla de negocios que nos permite añadir una actividad de autorización si el monto de la factura sobrepasa un valor tope. Finalmente, en Docuware tendremos entonces la data necesaria para que podamos integrarnos con otros sistemas, ya sea mediante exportación de datos, integración vía servicios o utilizando también la tecnología RPA. Veamos ahora un ejemplo práctico. Nos encontramos ahora en la plataforma de Docuware. En Docuware, todos los documentos se almacenan en archivadores, que son una especie de repositorio privado para diferentes tipos de documentos. Cada archivador posee además diferentes metadatos llamados índices, con los cuales podemos relacionar y añadir información importante a cada documento. Cuando vemos un archivador, vemos un listado de documentos en donde encontramos todas las columnas de información con cada uno de los datos que le hemos añadido a este documento. Además, Docuware cuenta con un visor, el cual únicamente haciendo doble clic nos muestra directamente el documento. Como es posible ver, a todo el documento Docuware le realiza automáticamente un OCR. Por otro lado, también se presenta una barra de herramientas que permite trabajar con el documento o hacer tareas prácticas, como por ejemplo descargar el documento para poder enviarlo a algún destinatario o hacer un envío directo a través de la plataforma. Una de las herramientas también de alto valor es lo que tiene que ver con los documentos relacionados, en el cual podemos en un archivador, mediante ciertas reglas, relacionar uno o varios documentos, de manera tal de con un simple clic llegar a un documento anexado a otro. Veamos cómo Docuware captura un documento. El primer punto que podemos ver cuando se captura un documento es lo que tiene que ver con el componente de Intelligent Indexing, el cual le realiza una extracción de datos automático y lo mapea de manera inmediata con los datos del archivador. En este caso, por ejemplo, podemos ver todos aquellos datos que se han reconocido de manera automática. Si vemos un poco más de detalle del documento y la relación con los campos, podemos acá darnos cuenta cómo se ha reconocido, por ejemplo, el tipo de documento, cómo se han reconocido ciertos datos de root, número de documento y ciertos montos. Además, podemos corregir ciertos datos para que el motor vaya aprendiendo. Basta con un simple clic para ir añadiendo los elementos que queremos capturar.
Vámonos de lleno entonces con el proceso y comencemos con la captura de la factura. El primer componente es lo que tiene que ver con Intelligent Indexing y la extracción automática de datos. Acá podemos ver la factura a la cual se le ha extraído gran parte de la información que necesitamos para dar inicio al flujo. Si revisamos acá un poco más de detalle, podemos ver que se ha reconocido el tipo de documento y se le ha extraído además cierta metadata importante. Adicionalmente, para poder ver un poco más de las funcionalidades de DocuWare, vamos a quitar ciertos datos que se han reconocido con el tal de que el proceso de negocios me pueda detener esta factura indicando que le faltan ciertos datos para proceder con el flujo. Vamos a quitar dos datos muy importantes que tienen que ver con el nombre del proveedor y el número de la orden de compra. Procedamos entonces ahora a archivar este documento. Una vez que este documento se archiva, comienza el flujo de trabajo. De hecho, podemos ver el documento directamente en el archivador y podemos darnos cuenta que ya está con un estado indicado. Arriba, en la parte superior, en nuestra lista de tareas, podemos ver que ya se nos ha asignado una tarea asociada con este documento, que justamente tiene que ver con la completitud de datos. Como podemos ver, el nombre de la empresa del proveedor no está indicado. Con DocuWare podemos automáticamente mapear este dato directamente haciendo clic sobre el documento. Hacemos avanzar la tarea para que comience nuevamente el proceso de negocio y verifique las reglas siguientes. Por supuesto, esto puede trabajar con múltiples usuarios y a cada usuario le llegará la tarea correspondiente. Acá en esta demo estamos trabajando con un único usuario para poder visualizar todas las tareas. Veamos ahora lo que tiene que ver con la revisión de la orden de compra. En este caso, este documento no tiene una orden de compra, pues no se la habíamos indicado. Procedamos entonces al mapeo automático mediante la selección del dato de orden de compra. Con esto, el motor de Workflow comenzará ahora a realizar las reglas de validación que se tienen programadas. En este caso, reglas de validación de monto. Se va a validar que la orden de compra exista y si la orden de compra existe, va a proceder a solicitar una autorización para poder hacer una aprobación por monto. Justamente en este paso, donde vamos a revisar una funcionalidad que tiene que ver con los documentos relacionados. También podemos ver que dentro del flujo este documento se encuentra relacionado a su orden de compra y podemos revisar ambos documentos directamente en la tarea que tenemos asignada al usuario. Procedamos entonces ahora que hemos revisado el documento a hacer su aprobación. La aprobación la podemos hacer con un clic o también la podemos hacer mediante el uso de sellos, de manera tal de que esto quede gráficamente en el documento. Veamos cómo funciona esta funcionalidad. Básicamente basta con indicar los datos que se me piden e indicar el sello. Cuando revisemos nuevamente el documento o se le asigne a otra persona dentro del flujo de trabajo, se podrá revisar el documento que está con el sello indicado en el paso anterior. Veamos ahora la última tarea del flujo, que tiene que ver con la revisión del monto alto. Como se les mencionó en un principio, el flujo puede tener diferentes reglas. En este caso, estamos añadiendo una regla adicional que básicamente si el monto excede de cierto tope, se añada una regla superior de validación. Finalmente, nos queda el punto de exportación de datos. Para eso lo podemos hacer mediante las listas que nos ofrece DocuWare. Esta funcionalidad permite el poder mostrar ciertos documentos que cumplen con un criterio. Por ejemplo, podemos tener todas las facturas electrónicas que ya se encuentren en un estado particular para determinar que esas son las facturas que debemos enviar a contabilizar. Accediendo a la lista nos mostrará los documentos que cumplen ese criterio. Y en base a eso, podemos entonces exportar estos datos, este resultado de información, para poder cargar este archivo directamente en nuestro ERP. Por supuesto que las columnas de información que se van a desplegar son totalmente configurables, así como también el orden en que éstas son entregadas y desplegadas en la plataforma. Con esto hemos logrado ver entonces el proceso completo de cuentas por pagar, desde la captura de documentos, pasando por el flujo de aprobación,
y finalmente con las tareas de exportación.